Mi novia me dijo que si quiero formalizar, tengo que trabajar más para poder mantenerla a ella y a su hijo. Yo respondí, tienes mucho kilometraje para exigir. Ahora quiere terminar y que le pague manutención por daños emocionales. El domingo terminó conmigo cargando 2 cajas de plástico en el porche, una licuadora en una mano y una planta medio muerta en la otra, mientras Valeria me gritaba desde la reja que yo le estaba confiscando su dignidad material. Yo tenía el celular grabando, el vecino fingiendo regar su jardín por tercera vez y una paz rara naciendo justo en el centro del desastre. De verdad hay mañanas que arrancan con café y otras que acaban pareciendo una audiencia judicial montada en chanclas. Yo salí con Valeria durante un año, y durante buena parte de ese tiempo me convencí de que era una mujer admirable porque siempre hablaba de independencia con un tono tan firme que sonaba como si tuviera una TED Talk interna corriendo en bucle. Era madre soltera, trabajaba, resolvía cosas, y eso a mí me inspiraba respeto. También tenía una facilidad casi artística para convertir cualquier conversación simple en una clase magistral sobre lo mucho que merecía por existir. Al principio yo lo tomé como seguridad, luego como costumbre, y después como una alarma con pestañas postizas. Hay frases que uno detecta tarde porque llegan envueltas en perfume y sonrisa. Yo, por mi parte, no soy un santo, pero sí soy de esos hombres que se cansan antes de hacer escándalo. Trabajo, pago mis cosas, me gusta el orden y no necesito vivir demostrando virilidad financiera comprando tonterías que no puedo pagar. Como con ella la relación empezó bien, me fui acomodando a ciertos gastos sin hacer teatro. Un almuerzo del hijo por aquí, una salida que justo le complicaba a fin de mes por allá, un regalo escolar que apareció como emergencia de último minuto. Nunca me lo impuso de frente al inicio, y por eso aguanté más de lo prudente. El abuso elegante suele entrar por la puerta disfrazado de pequeño favor. El hijo de Valeria no era el problema, y eso lo tengo clarísimo. Era un niño normal, amable conmigo, con esa costumbre de decir las cosas sin filtro y dejar a los adultos expuestos sin saberlo. Más de una vez soltó comentarios que me hicieron levantar una ceja, como cuando dijo que su mamá siempre decía que una mujer inteligente no debía agotarse trabajando si podía inspirar estabilidad en alguien más. Yo lo tomé como una frase suelta, de esas que la gente repite sin pensarlas demasiado. Pero con el tiempo empecé a notar un patrón incómodo. Valeria no hablaba del futuro como una construcción entre dos, sino como una mudanza estratégica desde su nómina hacia la mía. Y yo, por idiota funcional, seguía intentando interpretar poesía donde ya había presupuesto. Ella tenía una habilidad especial para presentar exigencias como si fueran pruebas de amor. Si yo proponía un plan sencillo, me decía que a su energía femenina no le combinaba la improvisación barata. Si yo hablaba de ahorro, ella decía que yo tenía mentalidad de supervivencia y no de abundancia. Una vez me soltó, con total seriedad, que un hombre enamorado no cuenta, resuelve. Yo me reí porque pensé que era una frase de internet, pero ella me miró como si acabara de recitar una ley física. Ahí empecé a entender que nuestras discusiones no eran sobre dinero, eran sobre su convicción de que mis límites eran una falta de elegancia. Aún así, seguí porque la dinámica diaria era soportable mientras el tema no tocara convivencia, plata grande o proyectos serios. Había días tranquilos, cenas normales, paseos donde incluso parecía que podíamos hablar como adultos sin que apareciera un concepto nuevo de reparación energética con tarifa incluida. Yo también me hacía mis propias trampas mentales. Me decía que estaba cansada, que quizá hablaba desde la presión de criar a un hijo, que todo el mundo exagera alguna vez cuando siente miedo del futuro. Lo que yo no quería aceptar era que ella no estaba tanteando una vida juntos, estaba cotizando un patrocinio con beneficios habitacionales. Y como yo todavía quería pensar bien de ella, seguía maquillando señales que ya venían con reflector. El preludio del desastre fue un domingo cualquiera, precisamente por eso dolió más. Desayunábamos en mi casa, yo con café y ella con esa expresión ceremoniosa que anuncia que viene una conversación importante, palabra que en pareja suele significar que uno de los dos ya redactó internamente un decreto. Empezó hablando de formalizar, de madurez, de estabilidad, de construir hogar. Hasta ahí todo sonaba razonable, incluso bonito. Yo pensé que por fin íbamos a hablar de números reales, tiempos realistas y decisiones compartidas. Pobrecito de mí, todavía creía que la palabra formalizar venía acompañada de 2 sillas y no de una silla y un burro de carga. Cuando ya tenía mi atención completa, soltó la idea con una calma que casi admiré. Dijo que si de verdad quería algo serio con ella, debía buscar un segundo empleo para que pudiéramos mudarnos juntos y ella pudiera dejar el suyo. No lo dijo como posibilidad ni como deseo a discutir, sino como paso lógico de una evolución sentimental. Según ella, su mejor aporte a la relación sería dedicarse a ser musa y madre de tiempo completo, porque estaba agotada de repartir su energía entre trabajo, hogar y darme su mejor versión. Yo me quedé mirándola unos segundos, esperando el remate, la sonrisa, la cámara escondida, algo. Pero no, era una propuesta genuina, lanzada sobre la mesa al lado de los huevos revueltos como si estuviera pidiendo más pan.
Intenté responder sin incendiar la cocina. Le recordé que mis ingresos actuales ya cubrían nuestras salidas y que muchas veces yo también había asumido gastos del hijo sin andar cobrándolos en cuotas de gratitud. Le dije que si alguna vez hablábamos de mudarnos, tendría que ser desde un acuerdo razonable, no desde la idea de que yo trabajara más para que ella trabajara cero. Ni siquiera alcé la voz, hablé con esa precisión seca que uno usa cuando todavía quiere salvar la conversación sin regalar la dignidad. El problema fue que Valeria no escuchó un límite, escuchó una ofensa a su narrativa personal. En menos de un minuto, el desayuno dejó de ser una conversación y se convirtió en un juicio donde yo era acusado de no valorar suficientemente la belleza ajena como activo financiero. Ella se enderezó en la silla y me dijo que yo era un tacaño emocional. No económico, emocional, que me pareció una categoría novedosa y, sobre todo, muy rentable para quien la inventa. Según Valeria, negarme a invertir en su descanso era prueba de que yo no entendía el valor de la mujer con la que estaba. Habló de estatus, de visión, de hombres proveedores y de cómo una mujer como ella no debía partirse el lomo si tenía a su lado a alguien que supuestamente la amaba. Yo ya venía cansado de meses de frases enmarcadas en brillantina moral, y ahí fue donde se me fue la paciencia por la puerta más grosera. La miré y le dije, con una frialdad que hasta a mí me sorprendió, que tenía mucho kilometraje para exigir que la mantuvieran como a una debutante. No fue una frase elegante, y no la voy a vender como si hubiera salido de un manual de nobleza. Fue una frase cruel, quirúrgica y nacida del hartazgo. Valeria pasó del llanto a la furia con una velocidad que me hizo pensar que llevaba ambas emociones precalentadas. Empezó a gritar que yo acababa de cometer una agresión histórica, que la había humillado como mujer, que la había atacado en lo más profundo de su dignidad. Yo escuchaba todo eso con la sensación absurda de estar viendo cómo una discusión de pareja se convertía en demanda filosófica con intereses acumulados. Entonces llegó la joya de la mañana, dijo que, por el daño psicológico causado, yo debía pagarle una manutención reparatoria para que pudiera sanar. Hubo un silencio breve después de esa frase, de esos silencios en los que uno revisa si entendió bien el idioma. Le pedí que repitiera, y lo hizo con más solemnidad todavía, como si la segunda vez fuera a sonar menos delirante. Dijo que si yo había sido capaz de destruir su estabilidad emocional con mi violencia verbal, lo mínimo era compensarla económicamente mientras recuperaba su paz. Ya no hablaba de relación, ni de mudanza, ni de futuro, hablaba como si yo le debiera una pensión por haberle pinchado el globo del autoengaño. Ahí se me terminó de acomodar la realidad en la cabeza. No estaba ante una novia herida pidiendo disculpas ni ante una discusión fea, estaba frente a una persona que quería convertir su ofensa en modelo de negocio. Mi primera reacción no fue gritar ni insultar más. Hice algo mucho más ofensivo para una persona que vive del drama, me puse práctico. Fui por cajas de plástico, empecé a guardar sus cosas de mi casa y activé la cámara del celular porque ya me imaginaba el futuro titular que ella podría inventar si no tenía registro de nada. Mientras yo doblaba una blusa y metía unos cosméticos en una bolsa, Valeria hablaba de reparación, de violencia simbólica y de cómo yo estaba confirmando mi crueldad con cada objeto que empacaba. En otro contexto me habría dado risa escuchar un discurso casi sindical al lado de una sandalia huérfana y un cargador enredado. Pero en ese momento solo quería sacarla de mi casa sin regalarle otra escena que pudiera facturar emocionalmente. La llevé hasta el porche con sus cajas, mantuve la voz pareja y le dije que se llevara todo y que cualquier cosa pendiente se hablaría por mensaje. Ella siguió gritando desde la entrada que yo le debía no solo respeto, sino reparación material por haber afectado su autoestima. Yo ya no discutí. Me limité a dejar las cajas, grabar el estado de las cosas y cerrar con llave cuando se fue, mientras el vecino seguía en su interpretación de jardinero inocente del año. Adentro, con el desayuno frío todavía en la mesa, me prometí algo muy simple: a partir de ese momento no iba a discutir sentimientos tasados ni amenazas teatrales. Si quería convertir el despecho en trámite, yo me iba a convertir en el funcionario más aburrido del mundo. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, musa de tiempo completo suena a cargo inventado por alguien que quiere cobrar sin producir nada. Ser musa no paga la renta, a menos que esté posando inmóvil para un cuadro viejo con hambre de contexto. Lo más gracioso es que te lo vendió como evolución de pareja y no como jubilación tercerizada. Respuesta de la OP, yo también me quedé maravillado con el puesto laboral imaginario. Valeria de verdad hablaba como si su sola presencia bajara la inflación, calmara el tráfico y mejorara mi puntaje crediticio. Su inspiración me iba a salir más cara que mantener un satélite privado orbitando sobre mi sala. Usuario anónimo 2 dice, la manutención reparatoria no existe, hermano, eso no suena a derecho civil sino a impuesto creativo al exnovio. Te está tanteando a ver si te asustas y pagas por cansancio. Cuando alguien inventa conceptos tan rápido, normalmente ya está preparando otra ridiculez con apariencia legal. Respuesta de la OP, eso fue exactamente lo que me encendió la alarma. No me sonó a dolor genuino, me sonó a ensayo general de una estrategia más absurda todavía.
Ahí entendí que iba a tocar defenderme no de la ley, sino de sus leyes privadas de sanación con recargo. Actualización 1. Una semana después de las cajas en el porche, yo ya estaba empezando a disfrutar el silencio cuando Valeria decidió resucitar el caos en formato corporativo. Ese lunes me desperté con el celular vibrando como si hubiera cometido un crimen financiero internacional. Tenía mensajes de 2 amigos, un primo que ni siquiera se mete en nada y un compañero del grupo de los viernes preguntándome si todo lo que había leído era cierto. Yo no entendía nada hasta que abrí mi correo y vi el asunto, justicia para una madre herida. En ese instante supe que la paz me había durado exactamente lo que tarda una persona dramática en descubrir la opción de enviar a varios destinatarios. El correo venía redactado con una solemnidad casi religiosa. Valeria hablaba de mi violencia verbal clasista, de la fragilidad de una mujer lastimada y de la urgencia comunitaria de no dejarla sola en su proceso de sanación. No lo enviaba a una persona, ni a 2, sino a prácticamente todo nuestro círculo cercano, como si hubiera convocado una junta extraordinaria del Comité de Compasión Ajena. El tono era tan exagerado que por momentos parecía que yo la hubiera expulsado de un castillo en llamas y no simplemente de mi casa con sus propias cosas bien guardadas. Pero la parte verdaderamente fina no era el discurso, sino el archivo adjunto. Ahí estaba el PDF. Yo abrí ese PDF con la sensación de quien desactiva una bomba de glitter. La primera página tenía un título casi administrativo, algo así como costos actuales de recuperación emocional y física. Abajo venía una lista de gastos del mes con montos, subtotales y una prolijidad ofensiva que yo no uso ni para mis impuestos. Había terapia, sí, lo cual al menos tenía lógica dentro de su ficción, pero también aparecían un spa, aceites esenciales importados, una exfoliación corporal, 2 sesiones de masaje y una membresía temporal en un centro de bienestar con nombre de perfume caro. Me quedé viendo el documento un largo rato, no por tristeza, sino por el asombro técnico de ver a alguien convertir el despecho en hoja de cálculo. Su exigencia era clarísima. Quería que nuestros amigos me presionaran para pagar una cuota de sanación mensual, expresión que ella repetía como si ya existiera una casilla oficial para eso en la banca en línea. Decía que no estaba pidiendo limosna, sino responsabilidad afectiva traducida en apoyo concreto. También insinuaba que, si el grupo tenía valores, debía acompañarla en su lucha y no normalizar hombres que destruyen mujeres con el tono equivocado. Ese detalle del tono ya me hacía gracia, porque no se quejaba del contenido de la conversación original sino de cómo sonó cuando le puse un límite. La estafa emocional moderna, por lo visto, viene con corrección acústica. Y encima con copia oculta probablemente para ampliar mercado. Los primeros en llamarme fueron Andrés y Mónica, que son de esas personas que intentan ser justas incluso cuando el mundo les manda circo. Ninguno me insultó ni me atacó, pero los 2 venían confundidos porque el correo de Valeria era larguísimo, melodramático y lo bastante bien armado como para sembrar duda en quien no había visto el contexto. Me preguntaron si de verdad yo la había tratado de manera tan cruel como ella decía. Yo respiré y entendí que la mejor defensa no era entrar a competir en novela, sino cortar por la parte más aburrida y más sólida. Cuando alguien llega con una obra de teatro completa, lo peor que le puedes hacer es responderle con archivo adjunto. Por eso no me puse a repartir adjetivos ni a mandar audios de 5 minutos. Contesté al correo masivo con una sola explicación breve y una captura de pantalla donde se veía a Valeria, clarita, pidiéndome que buscara un segundo empleo para que ella pudiera dejar el suyo y ser feliz mientras se dedicaba a su hijo y a inspirar. Ni siquiera agregué insultos. Solo escribí que esa era la conversación previa a su súbita necesidad de manutención reparadora y que cada quien sacara sus conclusiones sin hacerme perder más tiempo. Fue una respuesta seca, casi notarial, y precisamente por eso funcionó. Hay personas que viven del humo, pero se asfixian cuando alguien abre la ventana. Lo notable fue la rapidez con la que el ambiente cambió. 5 minutos antes yo era el villano del mes y 10 minutos después la gente ya estaba leyendo la captura con esa pausa larga que uno hace cuando acaba de descubrir que el discurso heroico venía con letras pequeñas. Empezaron a caer mensajes menos inquisidores y más sorprendidos. Uno me preguntó si era en serio lo del segundo trabajo. Otra amiga escribió solo un "ah", con razón, que fue breve pero muy expresivo. Incluso hubo silencio de parte de algunos, que para mí vale más que 1000 discursos porque el silencio de grupo suele ser la forma adulta de decir esto huele raro y no quiero hundirme contigo. Valeria había llevado el caso al jurado moral, pero se le olvidó que un jurado lee las pruebas. Entonces hizo lo que siempre hace cuando la realidad le arruina la escenografía, intentó mover el foco. Respondió al hilo diciendo que yo había violado su intimidad emocional al exhibir una conversación privada. Ahí sí casi me atraganto de la risa. La mujer que había enviado un correo a medio planeta con un PDF detallando spa, terapia y presupuesto de curación ahora se declaraba víctima porque yo mostré una captura de la conversación exacta que originó todo. No dijo que la captura fuera falsa, no negó haber pedido el segundo empleo, no corrigió nada sustancial.
Solo cambió de eje y pretendió que el nuevo crimen era haber abierto la cortina del teatro. Su privacidad, al parecer, no cubría sus monólogos masivos, solo las partes en que quedaba mal. Lo mejor fue que el grupo captó la contradicción sin que yo tuviera que subrayarla demasiado. Una amiga le respondió preguntándole cómo podía hablar de intimidad después de convertir a 20 personas en audiencia cautiva de su desahogo tarifado. Otro simplemente puso que no pensaba participar en campañas de cobro sentimental. A partir de ahí, Valeria empezó a contestar cada vez peor, como le pasa siempre que nota que pierde control del relato. Ya no sonaba lastimada, sonaba furiosa de que la gente no se alineara. Y cuando una persona indignada moralmente deja de parecer noble y empieza a sonar como cobradora, el maquillaje se le corre solo. Ahí vino la parte más ridícula de toda la semana. Como el grupo no me presionó a mí, Valeria decidió exigirles a ellos una especie de colaboración solidaria mientras yo recapacitaba. Sí, lo planteó así, con una falta total de vergüenza. Dijo que si realmente creían en el apoyo entre amigos, podían hacerse cargo temporalmente de algunos gastos de su proceso, y luego yo asumiría la deuda moral. Esa fue la jugada que terminó de rematarla socialmente. Una cosa es mandar un correo melodramático y otra muy distinta empezar a repartir la factura entre espectadores involuntarios. Las reacciones fueron casi cómicas por lo sincronizadas. Uno la bloqueó de inmediato. Otra le escribió que confundía amistad con crowdfunding del delirio. Mónica, que suele medir mucho sus palabras, terminó diciendo que si su sanación requería exfoliación premium, quizá lo que necesitaba no era solidaridad sino un empleo estable. Yo no tuve que intervenir más que para mirar el desastre desde un costado y agradecer internamente haber respondido con captura y no con rabia. Porque cuando alguien se hunde por hablar de más, estorba mucho tirarle otra piedra. Basta con apartarse y dejar que se escuche el chapoteo. Valeria todavía intentó salvar la jornada mandando mensajes privados a algunos del grupo, reclamando que yo la estaba humillando públicamente. Pero a esas alturas ya había quedado claro que la humillación se la estaba administrando ella sola con excelente disciplina. Cada nuevo mensaje empeoraba el anterior. Cada intento de recuperar autoridad moral la mostraba más interesada en el dinero que en cualquier herida. Y eso era exactamente lo que yo sospechaba desde el principio, no estaba reclamando respeto, estaba reclamando financiamiento con vocabulario elegante. Para el final de la semana, la mitad del grupo ya la había bloqueado o silenciado. Los demás no querían volver a quedar atrapados en una cadena de correos escrita como denuncia de derechos humanos y cobrada como plan de bienestar. Yo seguí con mi rutina, pero con una claridad nueva, ya no bastaba con marcar distancia, tenía que documentar todo. Porque el comentario de aquel usuario anónimo sobre que ella intentaría algo ridículo con apariencia legal no se me salía de la cabeza. Y viendo cómo había pasado de musa a tesorera del dolor en cuestión de días, empecé a pensar que el próximo escenario iba a ser peor que un correo. La pregunta ya no era si iba a escalarlo, sino dónde. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, perdón, pero necesito saber si el masaje de piedras calientes era para desinflamar el alma o solo el ego. Ese PDF parece menos un plan de recuperación y más el itinerario de una influencer fracasada en retiro espiritual. Lo impresionante es que ella metió el spa como si fuera ibuprofeno con aromaterapia. Respuesta de la OP, según Valeria, mi tono le dejó nudos energéticos tan profundos que solo el lujo podía aflojarlos. Yo, personalmente, prefiero gastar en un gimnasio para mí que en un spa para una persona que quería jubilarse usando mis horas extra. Si el estrés se le cura con piedras calientes, felicidades, descubrió la medicina termal del oportunismo. Usuario anónimo 2 dice, la parte de la intimidad me mató. Se queja de que mostraste un chat privado después de mandarle a 20 personas un correo con sus terapias, sus gastos y su autobiografía del sufrimiento. No quiere privacidad, quiere que sus mentiras tengan camerino. Respuesta de la OP, exactamente eso sentí. Su coherencia financiera ya era pobre, pero su coherencia lógica compite en otra liga de escasez. Valeria solo quiere intimidad para las partes donde queda mal, porque para el drama público siempre encuentra micrófono, audiencia y asunto en mayúsculas. Actualización 2. Un mes después del circo por correo, yo ya había recuperado una rutina casi decente y hasta me estaba permitiendo el lujo de creer que Valeria se había cansado de pelear contra la realidad. Había ordenado mis mensajes, guardado capturas, seguido trabajando y, sobre todo, aprendido a disfrutar esa tranquilidad que aparece cuando nadie te convierte el desayuno en una negociación de patrocinio. En la oficina también todo iba normal, lo cual para mí ya contaba como victoria. Mi única preocupación real era que ella intentara otra maniobra rara por mensaje, algo controlable, algo que al menos no tuviera público en vivo. Evidentemente, cometí el error clásico de subestimar el compromiso de una persona con su propio espectáculo. Ese día llegué al trabajo con el café en la mano y la mente puesta en una reunión aburrida que me esperaba a media mañana.
Ni siquiera había terminado de saludar en recepción cuando vi a dos personas del área administrativa con esa cara incómoda que anuncia un problema ajeno que igual te va a salpicar. Una de ellas me preguntó, con mucha cautela, si yo conocía a una señora que estaba afuera con un cartel. Yo escuché la palabra cartel y por un segundo pensé en una promoción, una protesta sindical o alguna activación de marca ridícula. Después vi por el ventanal el pedazo de cartulina y sentí ese cansancio instantáneo que no entra por el cuerpo, sino por el alma. Ahí estaba Valeria, firme en la entrada, sosteniendo con ambas manos un letrero hecho a mano como si fuera una heroína de documental barato. El cartel decía, Diego, paga los daños que le hiciste a mi corazón y al futuro de mi hijo. Lo escribió con marcadores de colores, como si el sufrimiento tuviera identidad visual. La frase ya era delirante, pero verla instalada frente a mi trabajo le daba una capa adicional de descaro. No había discreción, no había vergüenza, no había ni siquiera una estrategia medianamente inteligente. Su plan era clarísimo, humillarme frente a mis jefes, hacer ruido, presionarme, y si podía, convertir una ruptura en un acuerdo económico por vergüenza laboral. Para alguien que no quería trabajar, debo reconocer que invertía una energía tremenda en diseñar formas alternativas de ingreso. No pasó ni media hora antes de que Recursos Humanos me llamara a una reunión de emergencia. Entré a esa sala con la sensación de que estaba a punto de rendir cuentas por una locura que no me pertenecía. Mi jefa de Recursos Humanos intentó mantener el tono profesional, pero se notaba que venía desconcertada. Me explicó que una mujer estaba en recepción llorando, diciendo que yo la había dejado incapacitada para amar por un comentario cruel y que exigía una reparación. Me preguntaron si había antecedentes de violencia, si existía un conflicto legal, si sentía que mi seguridad o la del equipo estaba comprometida. Yo tuve que sentarme, respirar y empezar a traducir meses de absurdo al lenguaje de oficina sin sonar igual de demente que la situación. Ahí agradecí haber guardado todo. Saqué el historial de mensajes donde Valeria pedía dinero, la captura del segundo empleo, el correo masivo, parte del PDF de sanación y varios mensajes donde insistía con su cuota reparadora. No armé un discurso emocional. Solo puse los hechos sobre la mesa con esa voz seca que me sale cuando ya no me queda paciencia para decorar nada. Les dije que sí, la frase del kilometraje había sido cruel y no pensaba venderla como poesía, pero que desde entonces ella había intentado cobrarme por haberse ofendido. También aclaré que no convivíamos, que no había dependencia económica formal, que no existía ninguna obligación legal y que lo único constante en todo el asunto era su intención de presionarme para mantenerla. Mientras hablaba, veía las caras cambiar de preocupación a incredulidad, y de incredulidad a ese gesto que uno pone cuando comprende que lo metieron en una obra ajena sin consentimiento. El problema fue que Valeria no estaba en recepción haciendo una escena breve y luego retirándose con dignidad residual. No, estaba decidida a quedarse hasta arrancarme una confesión pública o una transferencia. Cada vez que alguien intentaba pedirle calma, elevaba el volumen y se ponía a llorar de nuevo, explicando que yo era un monstruo por haber reducido su valor como mujer a kilometraje, palabra que pronunciaba como si fuera una condena medieval. Decía que no se iba a mover hasta que yo admitiera que la había destruido emocionalmente. En cualquier otra persona, esa frase habría dado pena. En Valeria, que la repetía al lado de una cartulina con brillantina, lo que daba era vergüenza ajena con recargo. Como la entrada principal estaba tomada por su performance, se empezó a retrasar el flujo normal de gente en recepción. Un proveedor tuvo que esperar. 2 clientes vieron parte del show. Un compañero me escribió desde arriba preguntando si era una campaña social o una ex, lo cual ya te da una idea del nivel de profesionalismo que estábamos manejando. Yo seguía siendo el correcto agotado, así que no bajé a pelear ni a discutir. Ya había aprendido que enfrentarse a ella en el terreno del escándalo es como meterse a luchar con alguien que lleva años entrenando en el barro. Lo único inteligente era sacar el tema de la novela y meterlo al archivo, al protocolo y, si tocaba, a la seguridad. Entonces ajusté la estrategia. No llamé a la policía diciendo que vinieran a arrestar a mi ex loca ni nada por el estilo, porque además de irrespetuoso habría sido inútil. Llamé pidiendo acompañamiento de seguridad porque había una persona alterando el orden en propiedad privada, negándose a retirarse y afectando el funcionamiento del lugar. Creo que incluso usé la frase crisis de identidad pública cuando me preguntaron qué estaba pasando, y todavía me parece una de las descripciones más precisas que he dado en mi vida. Mi objetivo ya no era ganar una discusión moral. Era sacar de mi trabajo a una mujer que pensaba que la recepción de una empresa era la sucursal física de su dolor tarifado. Mientras esperábamos, Recursos Humanos me pidió que no saliera a interactuar con ella para no escalar más la situación. A mí no había que insistirme mucho con eso. Yo ya estaba cansado hasta de escuchar mi propio nombre en boca de Valeria. Desde la sala se alcanzaban a oír fragmentos de su discurso, y lo más notable era cómo cada vez sonaba menos herida y más indignada porque nadie se plegaba a su guión.
Empezó a acusar a recepción de insensibilidad, luego a recursos humanos de proteger agresores y después a toda la empresa de normalizar el maltrato masculino. Ella siempre ha tenido esa habilidad de ampliar el blanco cuando el objetivo principal no se mueve. Si no la financiaba yo, entonces el sistema entero pasaba a ser culpable. Cuando llegaron los oficiales, yo pensé, con una ingenuidad conmovedora, que al menos ahí el asunto se enfriaría. Grave error. Ellos se acercaron con corrección, le pidieron que se retirara y trataron de hablarle con calma. Valeria, que hasta ese momento se presentaba como víctima frágil, mutó en fiscal revolucionaria en cuestión de segundos. Empezó a gritar que los oficiales también eran opresores del tono, que todos estaban minimizando su sufrimiento por ser una mujer emocionalmente lesionada, y que el verdadero crimen era obligarla a expresarse en espacios no preparados para la sensibilidad. Uno de los policías puso una cara que yo jamás olvidaré, no era enojo, era la expresión pura de un hombre que se pregunta en qué momento su turno se desvió hacia el teatro experimental. Lo peor para ella fue que, cuanto más hablaba, más se hundía. Nadie la estaba insultando, nadie la estaba tocando, nadie la estaba provocando. Le estaban dando una instrucción básica en un lugar privado y ella decidió responder como si estuviera dando un manifiesto final en la plaza pública de una república imaginaria. Repetía lo del daño al corazón y al futuro del hijo, mezclándolo con frases sobre patriarcado, dignidad y reparación, pero ya sin ninguna coherencia entre una idea y otra. Y cuando una persona empieza una escena exigiendo justicia y termina gritándole a la policía por el tono institucional, pierde hasta la poca seriedad que le quedaba. La indignación moral se le convirtió en multa de realidad. Finalmente se la llevaron de la entrada con una amonestación formal por alterar el orden público en propiedad privada. No la arrestaron ni pasó nada cinematográfico, pero sí quedó registrado el incidente y eso era justo lo que ella menos necesitaba. Mi empresa, que hasta ese día había intentado mantener todo en el terreno de la prudencia, pasó automáticamente del pobre Diego, qué situación incómoda al esto no puede repetirse y vamos a blindarnos. Para mí eso fue casi un alivio administrativo. Porque una cosa es que un ex te persiga con mensajes y otra es que aparezca en tu trabajo con cartulina, marcadores y una teoría del amor convertida en cobro. Ahí ya no estás en una pelea privada, estás ante alguien que confunde límite con deuda y exposición con argumento. Después de que se calmó el edificio, tuve que recorrer ese incómodo circuito de oficina donde todos fingen normalidad mientras claramente saben algo. Algunos compañeros me miraron con esa mezcla de compasión y curiosidad que me desespera. Otros hicieron chistes discretos para romper la tensión. Yo respondí poco, porque honestamente ya no tenía ganas de convertir mi vida en contenido secundario del almuerzo ajeno. Lo único bueno de ese día fue que, aunque me dejó agotado, también me confirmó algo importante, mientras más intentaba doblarme con escándalo, más quedaba claro que el problema no era lo que yo le dije, sino lo que ella creía merecer sin aportar nada. Y su propio método de presión estaba empezando a cerrarle puertas en tiempo real. Esa tarde, al salir, revisé de nuevo las capturas y ordené todo en carpetas por fechas. Ya no por miedo, sino por convicción. El comentario de aquel usuario sobre el impuesto al exnovio seguía sonándome profético. Valeria no estaba buscando justicia, estaba intentando encontrar la combinación exacta de vergüenza, presión social y cansancio para sacarme dinero. El problema para ella era que cada nueva maniobra venía peor pensada que la anterior. Había empezado como musa de tiempo completo, luego pasó a mártir del correo masivo y ahora acababa de graduarse como activista del cartel ortográficamente dudoso. Yo solo tenía que seguir haciendo lo mismo, no entrar en su lenguaje, no discutir su fantasía y dejar que la lógica hiciera el trabajo sucio. Para cerrar el día, Recursos Humanos me sugirió que evitara cualquier encuentro privado con ella y que, si había un intento de contacto, para hablar civilizadamente, lo manejara en lugar público o con constancia. Me pareció sensato, aunque en ese momento lo último que yo quería era volver a verla respirando el mismo aire que yo. Pero también sabía cómo funciona Valeria. Cuando una estrategia le explota en la cara, intenta reaparecer con pose conciliadora, como si no hubiera pasado nada y el problema real fuera siempre en la forma en que uno reaccionó. Por eso no me sorprendió cuando, unos días después, recibí un mensaje suyo proponiéndome vernos en un café neutral para firmar la paz. Y juro que al leer esa frase ya pude oír a la catástrofe acomodando la silla. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, no puedo superar que una persona sin ganas de trabajar sí tenga tiempo para ir a una papelería, comprar cartulina, conseguir marcadores y diseñar una protesta romántico laboral. Eso ya no es despecho, es producción de evento. Encima apuesto a que el cartel tenía más horas invertidas que su currículum. Respuesta de la OP, te confirmo que para el drama siempre aparece una reserva secreta de energía, presupuesto y creatividad. El cartel tenía colores, intención estética y varias faltas de ortografía, así que me dolió más como ciudadano que como exnovio. Para exigir manutención no quiere empleo, pero para manualidades de protesta parece tener vocación y tiempo completo.
Usuario Anónimo 2 dice, necesito saber si la incapacidad para amar se cura con efectivo, con transferencia o con cuotas sin interés. Porque por cómo lo cuenta ella, su corazón no late, factura. Y sospecho que acepta cualquier método de pago mientras no implique mover un dedo. Respuesta de la OP, exactamente esa fue mi conclusión. Su corazón, por lo visto, viene con terminal integrada y sensibilidad compatible con todas las tarjetas. Ella acepta todas las formas de pago siempre y cuando el esfuerzo sea mío y el drama le quede a ella como comprobante de nobleza. Actualización 3. Una semana después del show en mi oficina, cuando yo todavía estaba saboreando la paz mínima de no haber amanecido funado en LinkedIn, Valeria me escribió diciendo que quería cerrar este ciclo con altura. Solo esa frase ya merecía vigilancia. Me propuso vernos en un café neutral, sin gritos, sin terceros, sin dramas, para firmar la paz y retirar sus amenazas. Yo no tenía ganas de verla, pero después de hablar con recursos humanos entendí que, si iba a intentar otra jugada, prefería que fuera en un lugar público, con cámaras, gente alrededor y mi paciencia ya vacunada. Así que acepté, más por higiene estratégica que por esperanza humana. Cuando una persona así te ofrece paz, no te está regalando calma, te está preparando una escenografía distinta. Llegué unos minutos antes y escogí una mesa visible, cerca de la barra, con salida fácil y cero romanticismo. El café era de esos sitios neutros que parecen diseñados para divorcios suaves, reuniones de trabajo y primeras citas que ya nacen condenadas. Yo estaba revisando el menú sin leer nada cuando la vi entrar. Venía con una sonrisa medida, muy compuesta, con esa energía de quien ha practicado frente al espejo la versión elegante de sí misma. Pero no venía sola. Detrás de ella apareció un tipo que yo no conocía, bien peinado, demasiado erguido y con cara de haber sido reclutado para algo que todavía no entendía. Valeria se sentó como si estuviera haciendo una entrada triunfal y me presentó al hombre como su nuevo novio y asesor de bienestar. Yo me quedé unos segundos en silencio, no porque me afectara verla con alguien más, sino porque me costó procesar la combinación de palabras. Asesor de bienestar. O sea, no bastaba con cambiar de proveedor potencial, ahora también venía con cargo consultivo. El tipo me saludó con esa cortesía tensa de quien quiere parecer superior sin saber todavía en qué terreno pisa. Y en ese instante entendí que la reunión de paz no era una reunión de paz, era una demostración. Valeria no quería cerrar nada. Quería lucirse frente a un reemplazo y, de paso, ver si todavía me podía arrancar una última cuota de honor. Empezó hablando en tono suave, casi diplomático. Dijo que había reflexionado, que no quería seguir alimentando conflictos, que ambos habíamos dicho cosas feas y que lo más sano era poner un punto final con madurez. Yo la dejé hablar porque a estas alturas sé que interrumpir a alguien así solo le regala una nueva excusa para victimizarse. Luego vino el verdadero objetivo. Dijo que estaba dispuesta a retirar sus amenazas, dejar de insistir con el tema y soltar la carga si yo contribuía con una última suma simbólica para cerrar el ciclo con dignidad. Ahí estaba otra vez el cobro disfrazado, ahora con maquillaje zen y testigo incluido. Cambiaba el empaque, no el producto. Yo la miré y le dije que no iba a pagarle ni un centavo por haberse ofendido. Lo dije sin volumen, sin rabia y sin ganas de ganar el intercambio. Solo quería dejar constancia verbal de que la respuesta seguía siendo no, aunque la hubieran perfumado con palabras como paz, honor y cierre. El nuevo novio se movió un poco en la silla, como quien ya sospecha que lo invitaron a una reunión bajo falsos pretextos. Entonces Valeria decidió pasar al discurso grande. Empezó a contarle al tipo, y a mí de paso, como yo la había maltratado con mi tono administrativo, como la había reducido a una cifra, como mi crueldad había intentado romper su feminidad y no sé cuántas cosas más. Yo escuchaba eso pensando que había que tener una disciplina extraordinaria para convertir una discusión sobre trabajo en una epopeya de opresión sentimental. El problema para ella fue que empezó a entusiasmarse con su propia actuación. Quiso sonar tan convincente, tan profunda y tan víctima noble delante de su nuevo novio, que se olvidó de la parte básica de cualquier mentira elaborada, no decir en voz alta lo que te deja mal. Entre frase y frase, en su afán de explicarse, soltó que en realidad ella solo me pidió que trabajara más para que ella pudiera descansar, lo cual era su derecho por ser hermosa. Lo dijo con una naturalidad espantosa, como quien cree de verdad que acaba de formular un principio universal. Yo no hice nada. Ni la corregí, ni sonreí, ni metí cuchara. Porque a veces la justicia más satisfactoria consiste en quedarse quieto y ver cómo alguien se dispara solo al pie por querer lucir elegante mientras carga una bazuca. La cara del nuevo novio cambió de inmediato. Hasta ese momento había mantenido el papel de hombre sereno, comprensivo, quizás listo para juzgarme con superioridad moral de catálogo. Pero cuando oyó aquello de trabajar más para que ella descansara por ser hermosa, se le desarmó la postura. Fue un cambio mínimo, casi fino, pero clarísimo. Miró a Valeria como si acabara de descubrir la letra pequeña del contrato que estaba a punto de firmar con su propia vida. Yo incluso sentí algo parecido a la compasión, no por ella, por él.
El hombre no estaba en una cita de cierre, estaba viendo el tráiler de su futuro con sonido envolvente. Valeria, en lugar de notar que el aire se le había ido en contra, siguió hablando. Y cuanto más hablaba, más se hundía. Empezó a explicar que una mujer de su nivel no tenía por qué desgastarse trabajando si estaba con un hombre que supiera valorarla. Luego dijo que yo había fallado como proveedor emocional. Después remató con que el verdadero problema de los hombres modernos era que usaban demasiado la lógica y muy poco el servicio. Todo eso frente a un hombre que apenas empezaba a salir con ella y que ya estaba descubriendo que debajo del discurso de sensibilidad había una economía paralela basada en belleza autopercibida y manutención aspiracional. A veces el karma no necesita truenos. Le basta con una persona hablando de más frente al candidato equivocado. El tipo intentó hacer una pregunta, algo suave, probablemente buscando salvarse a sí mismo sin armar escándalo. Le dijo si de verdad esperaba que una pareja asumiera toda su carga mientras ella dejaba de trabajar por completo. Valeria se sintió traicionada solo por escuchar la pregunta formulada en voz alta. Se le fue la compostura al instante. Empezó a decir que no podía creer que él también estuviera cayendo en el mismo patrón que yo, que los hombres siempre empiezan admirando su sensibilidad y terminan pidiéndole pruebas de productividad, como si ella fuera un electrodoméstico. Ahí sí el café entero empezó a prestar atención, porque hay discusiones que se vuelven públicas aunque nadie haya subido la voz todavía. Y Valeria ya estaba a 3 frases de inaugurar oficialmente el espectáculo. Entonces llegó el momento exacto del jaque mate. Ella se levantó un poco de la silla y soltó, con un volumen que ya no pretendía discreción: el problema de todos los hombres es que prefieren la lógica antes que mi sensibilidad. Hubo ese silencio glorioso de local público donde todos fingen no mirar mientras claramente están mirando. El nuevo novio dejó la servilleta sobre la mesa con una calma admirable. No le gritó, no discutió, no pidió explicación adicional. Solo dijo algo como que no estaba interesado en seguir con esa conversación ni con lo que acababa de escuchar, se levantó y se fue. Y lo más hermoso del asunto fue que se fue antes de pedir la cuenta, dejándola sentada entre su honor intacto, su discurso desfondado y 2 cafés sin patrocinador. Valeria lo llamó 2 veces por su nombre, primero con indignación y luego con esa incredulidad rabiosa de quien no concibe que la abandonen en pleno acto central. Cuando vio que el hombre no volvía, giró hacia mí como si yo todavía tuviera alguna obligación de sostenerle la escena. Me dijo que yo había arruinado otra relación con mi presencia tóxica, lo cual ya era una gimnasia mental digna de medalla. Yo solo dejé dinero exacto por mi consumo, me levanté y le dije que no iba a financiar ni su cierre de ciclo, ni su café, ni su siguiente versión de la historia. Lo dije tranquilo, sin triunfalismo, porque la derrota ya la estaba administrando ella sola con un profesionalismo impecable. Y me fui antes de regalarle una última discusión de propina. Después de eso, mi empresa terminó de mover sus piezas y consiguió una orden de restricción para que no pudiera volver a acercarse al lugar. Ahí sí se le cerró una puerta importante, porque uno de sus escenarios favoritos era la exposición pública con audiencia involuntaria. Sin apoyo de nuestro círculo, sin efecto en mi trabajo y con el nuevo novio huyendo antes del postre, la realidad finalmente le cayó encima con horarios y uniforme. Empezó a trabajar doble turno en una tienda de conveniencia, no porque hubiera tenido una epifanía sobre el esfuerzo, sino porque nadie quiso seguir siendo su mecenas emocional. Y no me alegra su cansancio, me alegra la precisión poética del boomerang. Tanto insistió en que otros trabajaran más para sostener su descanso, que acabó trabajando más ella para sostenerse sola. Meses después me enteré, por gente que todavía me pasa chismes aunque yo jure que no los busco, de que intentó demandar a la tienda porque el uniforme dañaba su estética personal. Ya ni siquiera me sorprendió. Hay personas que no aprenden, solo cambian de escenario y vuelven a probar si el mundo esta vez sí se acomoda a sus delirios. El caso, obviamente, no prosperó. Según me contaron, el juez lo desestimó en minutos, que en lenguaje judicial me parece la versión formal de señora, por favor. Mientras tanto, ella sigue en sus redes posando de mártir incomprendida, pero con una audiencia tan vacía como sus teorías legales caseras. Yo, en cambio, me quedé con lo único que realmente quería desde el principio, un solo trabajo, mi casa en orden y silencio. El comentario del kilometraje fue feo, sí, pero lo que terminó destruyéndola no fue esa frase. Fue su propia convicción de que el mundo le debía manutención por existir y reparación por contrariarla. Yo no necesité vengarme, perseguirla ni hacer campañas. Solo puse límites, guardé pruebas y me aparté lo suficiente para que se escuchara claramente el sonido de su autosabotaje. Ahora recorro el mundo solo, tranquilo, y con todo el kilometraje que me dé la gana, que resulta mucho más barato que mantener una musa de tiempo completo con facturación emocional. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ese nuevo novio no salió de ese café, escapó de una línea temporal. El pobre hombre vio su futuro completo en una sola taza y corrió más rápido que atleta olímpico con beca renovada. Tú no tuviste una cita de cierre, tuviste una jornada de vacunación comunitaria.
Respuesta de la OP, lo pensé exactamente así cuando lo vi levantarse sin mirar atrás. Honestamente, creo que fue mi mejor acción humanitaria del año y ni siquiera tuve que hacer nada heroico para lograrla. Le ahorré al hombre unos 6 meses de sanación cobrada, desgaste mental y probablemente una cartulina con su nombre escrita en rojo. Usuario Anónimo 2 dice, pasar de musa de tiempo completo a cajera discutiendo con el escáner de precios es una caída escrita por un universo con demasiado sentido del humor. El mismo mundo que no quiso que trabajara terminó poniéndola a marcar doble turno. A veces la poesía existe, solo que usa uniforme y código de barras. Respuesta de la OP, no voy a fingir que no disfruté la simetría. Ahora el único tono que debería preocuparle no es el mío ni el de la sociedad, sino el pitido del escáner cuando cobra mal el cambio. Le deseo sinceramente que toda su sensibilidad por fin le sirva para algo útil, aunque sea para dar el vuelto sin hacer otra demanda.